Hola, ¿cómo están? Pues seguimos en estas pláticas que tocan vida y hoy tenemos algo pues diferente. Fíjense que hemos platicado con personas que han sufrido pues, la privación de su libertad, pero todavía a mí no me ha tocado ver alguna plática o entrevista con la otra parte de la moneda, que son las personas que negocian, que viven esta situación, pero desde fuera. Y de verdad estoy emocionado por tener aquí a mi costado una buena amiga de años, una gran persona, una persona con valores, una persona que sí lo quiere decir, ha dedicado gran parte de su vida de ver por los demás, de poner su granito de arena para tener pues, un mejor mundo, no solo un mejor San Miguel. Pati Jurado. Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí con ustedes y esperando que esto por lo menos toque el corazón de una persona y con eso vale la pena, ¿no? No es con el ánimo de hacer morbo ni mucho menos, porque es complicado. Es la primera vez que yo también, igual que Moni, nos atrevemos a compartirlo. De hecho, algo yo creo que te emocionó, ya que viste la plática completa de Moni, es cómo habla de tu persona. Y quiero empezar con eso, antes de empezar con todo el acontecimiento. ¿Qué sentiste cuando... Primero Moni te da un consejo, ¿no? Pero cuando Moni te agradece no solo por el trabajo o lo que realizaste en ese suceso, sino por lo que has realizado con ella durante toda la vida. ¿Qué sentiste? Yo se lo agradezco a Moni, pero yo creo que dentro del nerviosismo, cuando vi la plática de Moni, mi hermana, ella estaba sumamente nerviosa. Lo platicábamos después. Y considero que faltan muchas personas, o sea, mis hermanas estuvieron todo este tiempo conmigo, es un tema que no hice sola, y muchas otras personas que estuvieron alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, mis sobrinos, mis cuñados, y todo un universo de personas que nos arroparon durante estos momentos complicados. Estuvo padrísimo el reconocimiento, pero sí, quizás es inmerecido el reconocimiento tan personalizado, aunque ha habido otras cosas que he vivido con Moni como hermana desde que llegó aquí, pero fuimos muchos. Pati, ¿cómo fue ese día o qué fue lo que pensabas? ¿Cómo te diste cuenta que Moni pues, estaba desaparecida? ¿Cómo fue ese día? Les decimos que cuando no estaba Moni. Nosotros traíamos una situación familiar complicada y pues habíamos regresado en la madrugada de León y nos habíamos quedado de ver temprano. Ella se fue a dejar sus niñas y en eso yo recibo una llamada por teléfono de Ale, mi hermana, y me dice, me acaban de hablar que se llevaron a Moni a las 8 de la mañana. Y yo lo primero que pensé es, dije, me habló tu hermano, habló Rodolfo que se llevaron a Moni. Y yo dije, ay, claro que no. O sea, ella no sabe qué más inventar. Claro que no se llevaron a Moni. Todo está perfecto y demás. Entonces le habló a Carmen Chu, porque iba a dejar a las 2 al Vasconcelos y regresaba por la chiquita para llevarla a Naciones Unidas. Me dice, no, pues no ha llegado y aquí está la niña. Y qué caray. Entonces ya me voy al C4 a pedirle apoyo y me dieron todo el apoyo en el gobierno municipal a ver las cámaras y efectivamente veo que salen las camionetas. Entonces regreso al lugar. Pero a ver, platícanos el video. Se ve que sale una camioneta, luego la de Moni y luego otra. Y se van por los terrenos de lo que era la escuela ecuestre del Atascadero. Habían roto ya desde antes, había puesto un alambrado de púas. Estaba roto y por ahí pasaron. De hecho, la camioneta de Moni la abandonaron ahí más adelante. Entonces, veo que salen las camionetas, donde me habían dicho que se la habían llevado. Entonces regreso yo al lugar, donde me paro, que dice, sí, escuchamos a una muchacha gritar y está lleno de vidrios. Entonces ya les hablo a mis hermanas y les dije, pues sí se la llevaron. De ese momento a que recibes el primer contacto, ¿cómo fue? No pasa mucho. Por ejemplo, en ese momento les hablo a mis hermanas y te juro que yo no sé qué pasó. Por arte de magia, en cuestión de minutos, no importaba lo que estuvieran haciendo, mis cuñados todos estábamos en la casa de una de nosotras, en un buque, porque viendo qué iba a pasar, ¿no? Yo hablé con la abuela de las niñas, fui a recoger a María y ver que seguía. Aquí estaba en un evento los abuelos de las niñas, estaba Marta con Vicente y yo se las entregué por cuestiones de seguridad,
las llevan, les preparo sus maletas. En ese inter llegaron todas mis hermanas, llegaron personas del gobierno del estado y llegaron personas del gobierno federal, y estando ahí todos juntos, nos dicen, bueno, no queremos presionarlas, pero tienen 15 minutos para decidir si lo toma el gobierno del estado o el gobierno federal, para apoyarlas. No podemos estar los dos. Pues todas con mucho miedo, porque te platican las experiencias pasadas, estaban muy cercanos a lo que le había pasado a los amigos. Hacemos la primera toma de decisiones y pues decidimos quedarnos con el apoyo del gobierno federal. Y en ese momento viene la primera fractura, ¿no? Mi hermano decide no participar. Y mi hermano se deslinda y él se va. Entonces quedamos nada más las hermanas. Y después de eso, pues ya te piden que hagas un ¿Por qué hubo ese rompimiento? Pues él decía que no iba a estar de acuerdo y que prefería que decidiéramos nosotras, y que él decidía tomar otras opciones, y él se decidió que Simón iba a llegar, y si no, pues no iba a llegar. Y entonces él se decide mejor apartarse y él se va a hacer otros temas que a él le importaban, ¿no? Él podrá hablar por él. Él se va, que a lo mejor fue quizás fácil, no sé. Todos quedamos las 4 hermanas que quedábamos en el grupo, le llaman, que es como una comitiva. Entonces los del gobierno federal en ese momento dejan 2 personas con nosotros, que realmente estaban conmigo, para apoyarnos y estar al pendiente de cualquier cosa que llegue. ¿Cómo es un apoyo del gobierno federal en ese aspecto? Por ejemplo, aquí dejaron 2 personas que estaban todo el tiempo conmigo. Cualquier cosa que llegaba inmediatamente, ellos lo recibían. O sea, todo lo que a mí me llegaba, porque a diferencia de otros, aquí sí nada más la que recibió cosas fui yo. Basada en la experiencia de los demás compañeros, pues pensábamos que alguien más podía recibir algún tipo de comunicación, a la que blindamos porque pensamos que era la única que nos podían molestar, y estaba mal, era mi abuelita. O sea, mi abuela la blindamos, de que no recibiera nunca nada, que no la abriera nunca a nadie. Fuera de eso, pues vimos muy difícil que le pidieran apoyo a alguien más, porque mandaban comunicados a diferentes personas, pero en este caso fueron nada más a mí. Siempre mandaban 2, uno a la gasolinera y uno a mi casa. Y entonces el apoyo del gobierno federal era que estuvieran estas 2 personas todo el tiempo conmigo. ¿Cuánto tiempo pasó a que, bueno, desde el principio, por lo que dices, se vio que era secuestro por el modus operandi? Sí, ya por todo lo que vimos, era un... Se van ellos, nos preparan, nos dicen que tenemos que hacer grupos, y de ese grupo, que nada más fuimos las 4 hermanas, las únicas que podíamos tomar decisiones, pues se veía y cada quien decidía si quería o no ver lo que estábamos recibiendo, ¿no? Entonces, cada que hubiera algo de mi hermana, inmediatamente yo les avisaba. Y no importaba lo que estuvieran haciendo, mis hermanas corrían, volaban a llegar aquí. Porque soy la única que vivo aquí, las demás viven fuera. Entonces ellas venían. Cada quien en esta circunstancia, y yo lo quiero poquito plantear hacia el resto de las personas que nos van a escuchar, es, todos enfrentamos el problema de manera distinta, ¿eh? Tuve hermanas que se quebraron y no podían creer lo que estábamos viviendo, y ellas vivían una crisis espantosa al grado de decir que se querían meter en un closet y vivir el mismo encierro que Moni, mi hermana. Otras, pues, enojadas, otras, pues, teníamos que resolver los temas, ¿no? ¿Cuánto tardó en llegar el primer contacto? No me acuerdo exactamente, fíjate que es algo que me han preguntado, pero posiblemente 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Qué pasaba en ese tiempo por su durante mente? todo ese... Créeme que todo eso, si hubiéramos ido a las primeras, yo me hubiera vuelto loca. Pero los amigos me decían, así va, te van llevando al límite. Esos silencios son los que les dan el poder. Entonces, yo que estaba aquí en San Miguel y tenía la oportunidad de platicar mucho con ellos y leí lo que ellos me recomendaban, Charlie me apoyó muchísimo, Cherringo, o sea, todos ellos me apoyaron muchísimo, Chus. Cada quien lo vivió diferente, pero vas tomando las cosas. Se fría, es un negocio, tienes que contener todas las emociones de tus hermanas y cuidar todas estas aristas. Porque al final, ellos reciben el dinero, pero a ti te queda la bronca.
Nosotros veníamos de un proceso muy complicado en donde no había dinero y nosotros siempre dijimos que se equivocaron con nosotros. Había un proceso en donde hay una herencia, pero no somos dueños de nada. Había un proceso con una situación muy delicada y muy complicada que había que cuidar. Entonces, cada paso que se tomaba y cada decisión que se hacía, tienes que cuidar al que está adentro, sabiendo que como eran los mismos, estaba la esperanza de, por ser su negocio y ser profesionales, esa parte tenías un poquito más controlada. La otra parte no. ¿Cómo llega el primer mensaje? Llega su reloj. Y sí, nosotros la tenemos. No puedes hablar con nadie. Y llega piden unas cantidades que, bueno, yo creo que ni vendiendo a la parroquia, ¿no? Unas cantidades absurdas. No hay forma, ¿no? Pati, para todos los que pues nunca habíamos escuchado una plática así, alguien toca la puerta, es por mensajería. O sea, descríbenos, literal, ese momento, o sea, quién llega, cómo llega, cuando abres, qué dice, o sea, ¿cómo fue eso? Ding dong, por ejemplo, en mi casa, y dejaban la carta por un servicio de mensajería y también a la gasolinera. Y muy interesante, porque en eso también teníamos que cuidar todas las formas, es que los remitentes siempre traían las direcciones de donde estaban mis sobrinos o mi hijo o algún familiar, como diciendo, no solamente tenemos a tu hermana, sino sabemos dónde están todos los demás. ¿No? Entonces, siendo puras mujeres, y si te pueden saber fríamente, pues no teníamos ni papá, ni mamá, ni mucha gente en oración. Y un problema muy grande que estábamos viviendo, aparte del nuestro. Y luego a la gasolinera también. Lo que hacían estas personas de la Policía Federal es que yo nunca tocaba las cartas. Ellos las abrían así tipo CSI, ¿no? Con sus guantes y bisturí y demás, las analizaban y las leían. A veces eran cartas, a veces traían imágenes, a veces traían pelo con sangre. O sea, traían diferentes cosas porque fueron durante 8 meses los procesos, pero siempre el proceso era, ellos las recibían, yo inmediatamente les avisaba a mis hermanas, porque ellos se comunicaban cuando querían, pero nosotros teníamos un tiempo límite para poder contestar. Casi siempre eran horas. Mis hermanas dejaban todo lo que tenían que hacer, hijos, maridos, doctores, todo, y volaban a estar aquí conmigo para poder responder. Pati, discúlpame la insistencia de esa primera carta que recibiste. ¿Qué decía? Pues por un lado fue paz, tenemos a tu hermana y queremos tanto dinero. Ah, sí. Todas esas cartas se las quedan ellos. Yo nada más conservé como 2 o 3. Que un día me dijo, Moni, hay que quemarlas. No sé por qué. La tengo ahí 2 o 3 que tengo guardadas y algunos correos al final, pero será el inicio de la negociación y las instrucciones de cómo teníamos que contestar. No era nada de mi hermana, era el reloj, que sí era el de ella, que ellos la tenían, la cantidad de dinero que querían, que era ridícula, y como siempre fue, y cómo tendría que empezar la negociación. ¿Cómo contestabas? Por periódico, como si fuera una propiedad de mi hermana. ¿Cómo? Con mucho tacto, todo se tenía que hacer a través de un anuncio en el periódico. Okay. Pues yo tengo una propiedad en tal lugar, no hay compradores interesados. O sea, ustedes todo eso nos ayudaban a hacerlo, por supuesto que nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, ustedes ponían un anuncio en el periódico. Un anuncio del periódico, porque ellos te decían tal día, en tal lugar, a tal fecha, tenías que poner el anuncio. Entonces, ellos se explayaban diciéndote barbaridad y media, o a veces, y tú tenías un espacio para mentarle a su madre, así, de no hay interesados en la compra de la venta, en un espacio así. Y rapidísimo, porque se iban las fechas de publicación de los anuncios. ¿Llegaste a desconfiar de personas cercanas? Te genera una paranoia espantosa. Todas mis hermanas y yo sacas todos tus monstruos del closet y no sabes ni quiénes son, y después cuando pasa el tiempo te das cuenta que los que estaban más cerca eran los que estaban metidos, ¿no? Porque pues yo decía, ¿cómo se enteran de dónde hago, cómo estoy, cómo salgo? Porque yo entraba y salía. Primero, tenemos que seguir trabajando porque, insisto, sí está la persona, pero tienes un mundo por el cual también tienes
eres responsable. O sea, haces todo lo que puedes por tu hermana, pero también eres responsable de todo lo de acá. Por eso era muy importante la presencia de mis hermanas. Aunque se llevaron las niñas, estaban las otras al pendiente de las niñas en León. Cuando había yo que salir para ver pues, cómo le íbamos a hacer para conseguir el dinero que no lo teníamos, nos acompañábamos, hacíamos equipos, bendito sea Dios, somos 5 mujeres, ¿no? ¿Recibieron la espalda de personas? ¿La quién? La espalda de personas, o sea, que no las respaldaron. Que dijeron, yo pinto mi línea y... En lo personal yo sentí que esa separación de mi hermano fue un poquito fuerte. Fue un poquito fuerte porque él siguió con sus procesos y en sus procesos estaba otro asunto que nos estaba dañando como familia. Entonces él se va. Pero pues, había que cargar toda la energía. De ahí en más, considero que sería todo lo opuesto. Era todo el apoyo de la gente que no te esperabas, ¿no? Yo me quedaría más con todo lo que no esperabas y que sí recibiste. Yo me quedaría con eso. Cuando en algún momento se decía que porque era la exnuera de fulano de tal y demás, que por eso se la habían llevado yo. Siempre he bromeado que sería el peor negocio del mundo, porque nadie paga por una exmujer, ¿no? O sea, yo no creo que haya sido por ese lado. Yo sigo pensando que fue un error. ¿Qué fue lo que te hizo seguir adelante recibiendo esas cartas? O sea, ¿qué era lo que te motivaba? Pues todo, ¿no? Pues ahora sí que somos familia. Mis papás nos inculcaron muchos valores y entre esos yo no me veo sin mis hermanas. Son lo más valioso que tengo y además pues somos ejemplo y madre de muchos hijos y en ese teníamos que ser fuertes para que también los niños vieran que el valor de la unión familiar era lo más importante. Estábamos pasando por momentos muy complicados, pero lo que nos ayudaba era estar juntas. Por ejemplo, a diferencia de Moni y de los demás que estuvieron grados, nosotros vivimos la generosidad de las personas, que lo que menos faltaba era comida. La gente se hacía presente mediante comida. Es más, nosotros no sabemos por qué cada que alguien se enferma o tiene alguna pena, llevamos pan o comida, y nosotros llevamos comida. Es una forma de nosotros tratar de hacernos presentes, llevamos comida. Pero sí te lleva sorpresas de personas que no te imaginas que están alrededor y que se hacen presentes en ese momento. Si no hubiera sido por todos esos ángeles, quién sabe si estuviéramos ahorita platicando, ¿no? Porque cuántas mujeres que no tienen un cuerpo que enterrar, que siguen buscando en los desiertos y que están solas, con un gobierno que las ataca. Insisto, es muy complicado porque, y ahí es donde yo quisiera mandarle el mensaje a muchas personas, por supuesto que hoy, cada decisión que se toma, porque no siempre estábamos de acuerdo en muchas cosas, pues está de por medio de la vida de tu hermana, tu patrimonio, tener muchos más problemas, porque tú afuera enfrentas también problemas igual que los de adentro. Yo no quisiera estar en el lugar de Moni nunca. Yo no hubiera aguantado. Yo creo que su estancia con los benedictinos le ayudó muchísimo. Pero que el gobierno aparte te señale de muchas cosas cuando lo que estás tratando es de resolver y tienes gente ahí metida contigo. ¿Confiabas en el gobierno federal ahí, que estuviera ahí contigo? Más que en el estatal, sí. Había ciertas pláticas que las hacíamos nosotras. Llegó un punto en donde, durante todo este proceso, donde te duele, pero te mentalizaban que lo que ibas a recibir estaba perfectamente bien planeado para que te doliera. Porque te manipulan y te manipulan también. O sea, vivíamos con miedo todo. Los agentes federales eran, porque digo, los que no hemos pasado por eso, los que lo único que podemos haber vivido es vía televisión, vía alguna película. O sea, sí es así tal cual, intervienen teléfonos, como tú dices, están con guantes. Nunca hubo teléfonos, excepto en un momento, digo, a lo mejor no voy llevando el orden de cómo fueron las cosas, en donde ya la desesperación de estos señores hace que le hablen a una de mis hermanas, la más frágil de todas, las que estábamos afuera. Yo creo que es cuando Moni tiene su ataque epiléptico. ¿Qué comenta? Como que fue una persona que se sale del grupo y avisa. Porque si me dijeron, mi hermana sabe, le dio un ataque epiléptico a Moni. Y sabíamos nosotros que Moni tenía esa debilidad. Entonces, más nerviosas nos pusimos.
pero fue la única llamada telefónica. O sea, la intervención del gobierno federal sí se nos ayudó mucho. La desesperación te lleva a tomar muchas medidas, o sea, hicimos todo, así como Moni estaba muy enfocada a la vida religiosa, nosotros también, porque siempre nos acompañó la Virgen de la Paz, el Valle del Maíz nos llevó a la Santa Cruz del Valle, íbamos a misa, rezábamos el rosario, pero dentro de tu desesperación hacíamos todo lo que nos decían, ¿no? Buscamos muertos que nos guiaran. Si yo les platicara todo lo que hicimos, dirían, ¿cómo no acabaron locas estas mujeres, no? Ya había mucha complicidad entre nosotras, al fin de hermanas, ¿no? Había ese ambiente en donde llorábamos, nos rompíamos, nos reconstruíamos, ¿Cómo puedes negociar con cabeza fría si estás así? Yo tuve que ser muy fuerte. Tuve que poner límites. Porque, por ejemplo, en algún punto decían, una cantidad, decían mis hermanas, nos deshacemos de todo, vendemos todo, y ya, pero lo que más quiero es que llegue mi hermana. Pues no es eso, porque también no sabes si va a pasar o no, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo con lo que le pasó a un compañero, uno de los amigos que vino a estar contigo, que se pagó una vez, y dijeron que nunca lo recibieron, y tuvieron que volver a pagar. Yo no sabía si, nosotros no íbamos a poder hacer eso. Entonces, pero tienes que ver por Moni, pero no puedes dejar de ver por las demás. Y por otro que está enojado y incómodo. Tú no puedes arriesgar más de lo que no tienes. Tienes que ser muy prudente. Sí se enojaban, pero decían, no. ¿Cómo sabías que se enojaban? Porque, o sea, todas estábamos al límite, pero cada quien reacciona de manera diferente. Pero en ese momento lloraban, y es que a ti no te importa, y es que tú no estás viendo. Le digo, no, es que sí veo. Porque después va a llegar y tingolilingolilingolilá, pero después hay que enfrentar un problema muy enorme porque pues había que pagar todo lo que íbamos a conseguir prestado. Y no sabíamos en qué tiempo. Y todas tienen familias, y todas tienen vida, y teníamos compromisos laborales, y mucha gente depende de nosotros. O sea, no era así nada más porque sí, había que pensar todo y armarlo y estructurarlo de tal manera que si venía cualquier revisión por la Secretaría de Hacienda, todo estuviera perfectamente claro. Pati, pero ¿cómo no te truenas si tenías la negociación con tu familia, por lo que me estás diciendo, y la negociación con los sectores? ¿Cómo? ¿Con quién te agarrabas? Estábamos juntas. Había mucha oración, había mucha gente ahí. Fueron saliendo ángeles de todos lados. ¿Algún personaje en particular? Mira, los padres fueron muy importantes. Hay nombres que no puedo decir por seguridad de ellos, que al final, no teniendo nada, nos apoyaron. Porque luego ya cuando llega el momento en que Moni se pone mal, nos dicen, tienes 24 horas para conseguir el dinero en tal denominación, tantas horas. No lo teníamos. Por supuesto que no lo teníamos. Y hubo un punto en donde estábamos tan desesperadas que, gracias a un tío, logramos contactar a una persona que es un ángel en mi vida, que es el líder de la comunidad judía, que viene a ayudarme. Cuando nos dan la cita, yo tenía miedo de ir sola. Nunca estuvimos solas, siempre estuvimos una u otra, ¿no? Porque todas tenían familia. Y yo tenía a Fer fuera, yo no quería a Fer aquí adentro. Yo tengo un hijo, pero yo no lo quería aquí. Fuimos a hablar con él y me dice, yo nada más ayudo a la comunidad judía, pero nos veía ese hombre tan impresionante. Y me dice, los voy a ayudar. Y se viene a ayudarnos. Entonces, esa persona, en el momento que nos piden tan rápido el dinero, más otros amigos aquí en San Miguel, pues logran de por todos lados juntar esa cantidad en dólares para poderle entregar. Y las otras personas también se vienen voladas para hacer todo ante notario, y hacer todo lo mejor posible para evitar un problema en un futuro, ¿no? ¿Llegaste a pensar que no iba a terminar bien? Fíjate que en el tema de la Moñín, como ellos es un negocio, yo sabía que iba a estar bien. Nada más que nunca supimos qué pasó. La primera vez que nos dijeron que iban a negociar, que logramos conseguir el dinero y hacer todo, mandamos a los pagadores. Y después de no saber porque pierdes contacto con ellos, te piden conseguir un coche en término, te piden conseguir muchas cosas. Se van. Y no sabíamos nada de ellos. Qué raro. Como a los 3 días se comunican, pues ya no sabemos nada. Y recibo yo otras cartas. Ahí estaban mis hermanas.
Porque mis hermanas pusieron el árbol de Navidad, estábamos vísperas de la Virgen. Ok, ¿ya habían mandado un pago con los pagadores? Sí, porque ya Ellos se supuestamente reportan. habíamos cerrado la negociación. Se consigue el dinero, se hace todo el desmadre que te digo y mandamos el pago. Y estábamos todas ya muy contentas de recibir a Moni. Mis hermanas haciendo la comida, poniendo el árbol de Navidad, mandaron a hacer unas cosas adicionales, poniendo la casa linda, sin decirle a las niñas, porque todavía estábamos en veremos, era un tema de nosotras. Y recibo las cartas, pues que no hay negociación. Y que le haga como pueda. Porque todo siempre iba dirigido a mí. ¿Qué sentiste? No, pues sentimos todas, ¿no? ¿Qué pasó? Pero llena de rabia la carta. ¿Qué pasó? Estaban furiosas mis hermanas y que tuvimos ahí una crisis muy fuerte y nos veíamos hasta el año que siguiera, ¿no? Era diciembre. Dijimos, puta madre, pues ¿qué pasó? Y en eso repentinamente llega otra carta, que siempre sí retomaban las negociaciones. Piden otro coche, con otras características, y que se fueran a pagar. Era un sábado. Y se fueron a pagar. Y regresaron luego, o sea, sí pagaron. Pero te queda ese gusanito porque pues Estaba raro. entregas en la maleta y se acabó. No hay recibo, no, a cuenta Mañana de... llega. No existe, pero en esa maletita que yo pensaba que iba a llevar un camión de dinero, pues no, resulta que toda tu vida está metida en una maleta. A ver, ese proceso, juntan el dinero, la cantidad de dinero, en una maletita. Sí. ¿Quién lo lleva? O sea, sin Uno- decir nombres. Ajá, no va a decir, no, gente de nuestra confianza, ¿no? Agarran un coche, ¿a dónde Que ellos te fueron? piden y Ajá. entonces ellos empiezan como un rally a dejar pistas, pero nunca se pueden llevar las pistas. Dejan una pista y te obligan a dejar la otra. Dejas una pista y dejas la otra. Nunca te puedes quedar con nada. ¿Dónde terminaron dejando el dinero? En Celaya. La primera vez fueron a Querétaro, la segunda vez se fueron rumbo a Celaya. La última pista sí me la quedé. Ay, yo como me llevo hasta los recuerditos de la boda, me quedé la última pista. ¿Cuál era, Así me la quedé. última pista? Por las vías del tren. Fueron a entregar el dinero. Entonces ya llegaron los pagadores y pues esperar, ¿no? Digo, uno piensa que a veces en los pues la policía dice, donde dejan el dinero, pues los vamos a seguir para agarrarlos y eso. ¿Las autoridades nunca te dijeron eso? De, No. oye, ¿cómo? Años después nos enteramos, años después, porque yo mantuve la relación con los de la Policía Federal, que eso fue lo que pasó en el primer pago, que al coche le habían puesto como un GPS para saber dónde estaban. Y eso es lo que los enoja, pero nosotros nunca supimos nada de lo que pasó. No, ellos escanean los coches, porque los meten a lugares y nosotros suponemos que en ese ínter escanean los coches. Cuando se dan cuenta que el coche trae algo es cuando rompe la negociación. Pero yo me enteré mucho después. Entregan el dinero un sábado por Celaya. Más o menos. ¿Cuándo llega Moni? Entonces, obviamente era un estrés terrible, ¿no? Pues ya entregamos todo. Y no habría para una segunda oportunidad. No la había. Mis hermanas otra vez son un encanto. El caldo de pollo, el árbol de Navidad, haciendo todo el desastre. Y yo estaba muy nerviosa. Yo soy una persona diferente. Yo soy como muy aprensiva, me gusta tener el control y cuando no lo tengo me pongo muy nerviosa. Y me dicen mis hermanas, tráete una atole de cáscara, porque dice que más o menos tardan como 3 días en regresar. Y yo decía, a mí se me hace que va a regresar hoy. Como ya estaba un poco dispersa porque ellas tenían mucha alegría y yo tenía miedo, me voy a la gasolinería y yo iba a mandar a alguien que fuera a comprar atole de cáscara. Somos viciosas del atole de cáscara. Estaba en la gasolinera haciendo números cuando escucho, hermana. La gasolinera está abajo y arriba están las oficinas, hay un pasillo y mi oficina es la última. Y llega ella con una sonrisa que no la pagaba nadie en la noche. Una sonrisa que iluminaba San Miguel completo. Entonces ya la abracé, en ese momento se cayó, le pedí a Belén y a la gente que trabaja con nosotros agua y un suero y demás, venía con la misma ropa con la que se la llevaron. Me pidió hacer 2 llamadas, pidió hacerme 3, 4 preguntas que me hizo en ese momento y le habló a mis hermanas.
¿Quieren atole de cáscara? Vengan a la gasolinería. Ya sabía. Yo me acuerdo haber escuchado esos pasos de mis hermanas que se patinaban en el pasillillo. Y hay una foto donde estamos todas abrazándola. Estaba mi hijo también en ese momento. Salimos nosotras, mi hijo, con la Moni, que si tú le ves la sonrisa, no crees que haya podido estarse con tanto tiempo. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Siempre supe que estabas ahí. Y le dije, estuvimos todas. ¿Cambiarías algo durante ese tiempo que hubieras hecho o que no hubieras hecho? O sea, no se puede cambiar. Quizás yo nada más les pediría a muchos que supieran que, por supuesto que cada decisión que se tomó, cada medida que se hizo, había mucho miedo. Pero valió la pena. Dicen, bueno, Charlie, también Moni, que encontraron mucho en Dios la solución o respuestas. Aparte de la familia, ¿tuvo que ver algo la religión o...? Sí nos ayudó la religión, por supuesto. Te digo que la Virgen de Medjugorje, mi mamá hizo mucho por traer a la Virgen de Medjugorje aquí. La imagen que está ahí en San Francisco. Los Torres Osuna nos la prestaron desde un principio. Rezábamos todos los días el rosario, estábamos en las cadenas de oración. Yo no puedo dejar de aceptar que en esta locura, pues bueno, fuimos a los cuencos, Erika, mi hermana y yo. En ese momento Gustavo, que era escéptico de todo, nos fuimos al Charco del Ingenio a cantar una cosa cherokee, de Wendayá, para que nos dijeran por dónde estaba mi hermana. Nos fuimos a buscarla, según nosotros, que estaba en una casa rosa en la salida a Querétaro. O sea, hacíamos como que la buscábamos, ¿sabes? Y buscábamos alguna vez hablar hasta con los muertos, ¿no? Para ver si mis papás o mis abuelos o alguien, porque no teníamos nadie del plano terrenal que pudiera ayudarnos muy cercano a la familia. No, nunca llegó. No había muertos que nos guiaran. Sí, hicimos de todo, ¿no? Había veces que nos dijeron que le cantáramos a un vaso y le pidiéramos al vaso que nos dijera y cantara. Muchas cosas hicimos, pero sí fue definitivamente la fe, ¿no? Pero nos replegamos mucho. Llega y te dice, hermana, ¿cuál fue ese? O sea, dices que la viste con una sonrisa del tamaño de San Miguel de Allende. ¿Qué pensaste? ¿Se logró? ¿Ya estás aquí? No, y cuando vi que llegaron las otras, y esa foto de nosotras juntas, que lo habíamos logrado juntas. Y siempre lo hemos dicho, juntas somos más. Nunca vamos a permitir que algo nos destruya. O sea, cuando la gente se pelea por dinero, se pelea por cosas que no valen la pena, y aquí hablamos de un que pudo haberse no dado, pero hay enfermedades y hay situaciones que involucran recursos de por medio, y eso conlleva a muchas rupturas y a muchas terminaciones de familia, y yo no veo jamás haber podido hecho nada si no hubiera estado mi familia ahí. Hasta los cuñados nos hacían reír. Moni habla mucho, decía que encuentra tu equipo. Yo creo que ese es y será mi equipo. Y por ejemplo, hoy día hasta mis sobrinos, ¿no? Porque ya hablas de adultos. Mi hijo tiene 31 años y todas estas criaturas que en ese momento estuvieron chiquititas, pues los ves que sus valores son la familia. ¿Qué sentías o qué te transmitía el pensar en los señores durante el cautiverio? ¿Qué sentías por ellos? Yo no pensaba en ellos, no me podía distraer en ellos. No te generaban. Yo tenía que negociar. Esto era un negocio. Tenía que buscar las mejores condiciones. No me podía distraer en que mis emociones fueran más importantes que el objetivo principal, que era rescatarla y cuidar a mis hermanas. O sea, yo tenía que cuidar a todos. Cada carta que llegaba con un remitente de alguno de mis sobrinos diciéndome que pudiera haber otro, de dónde estaba mi hijo, de dónde estaba dejando mi sobrino. Yo tenía que ver que las cosas se dieran bien. Esto no era un tema de emociones. Como ahorita lloro, así ya lo puedo soltar, pero en ese momento no era un tema de emociones, era un tema frío. Si un ejemplo, sin decir cantidades, si la negociación empezó en 10 pesos, ¿en cuánto terminó? No fue nada con lo que querían de los 10 pesos, fue mucho menos. ¿2 pesos?
O sea, hablando de No me magnitudes. acuerdo cuánto fue. No, porque Lo importante era mi hermana, no el dinero. Porque dicen que de esos procesos sí te llevan al límite. Ah, por supuesto que te llegan- llevan al límite. Y volvemos a lo mismo. Regresa. Ella tendrá que hacer su vida porque ella regresa y está poco con nosotros, se va. Y hay que pagar todo lo que se debía. Y inicias un proceso Ese es igual de fuerte. el segundo proceso. Es Ya el segundo estando fuera. proceso. Pagar todo lo que tenía. Que en el momento que están esas emociones del secuestro, de que ya regresó y demás, tienen otro escenario y otra coyuntura. Ya cuando pasa que ya está de regreso, es diferente. Sale Moni. ¿Tuviste alguna desconfianza de personas cercanas? O sea, ¿viviste ya tu vida de manera diferente? ¿O con la apertura de siempre? Decir, igual una persona cercana está involucrada. No, yo seguía pensando cómo iba a pagar lo que vivía en ese momento. No, ya no me importaba ni quién, ¿no? O sea, sí, yo lo que hacía es refugiarme en los amigos que estaban en esto y con toda la gente con la que me relacionaba para generar estrategias de cómo resolverlo. El problema seguía, había que pagarlo. Logré un periodo de gracia, pero ese periodo de gracia se me iba a acabar. Y había que resolverlo. Wow. Entonces venía pues un problema diferente, sí. pero muy grande. Pero muy grande. Ya se había logrado una cosa, pero había que resolver la otra. Trabajando. Pues es trabajando. Y tomando decisiones, insisto. No siempre nos gusta tomar decisiones. No siempre uno es asertivo. No siempre. Uno se equivoca muchas veces. Pero hay que tomarla, alguien tiene que tomarla. O sea, no se hubiera movido nada si no tomas decisiones y te mueves. ¿Al día de hoy estás tranquila después de ese proceso? Estoy muy agradecida. No sabes cómo me duele cuando veo a todas estas madres que están afuera buscando a sus hijos. Yo haría lo mismo. O sea, porque además jurídicamente, te lo platico porque cuando Moni no estaba, no existe un estado legal para las personas que están desaparecidas. No están ni viva ni muerta. No pueden ni cobrar un seguro ni existir legalmente. O sea, no hay nada. O sea, ¿cómo estás? Porque también dicen que se ha prestado a que hay personas que cobran los seguros o que hay esto y que hay lo otro y las personas no les pasó nada. Entonces, es un infierno lo que viven todas esas personas. Y cuando tú tienes las autoridades que son las que te deberían de ayudar, a veces no es así. Nosotros tuvimos suerte. La verdad es que los federales que nos tocaban en ese momento fueron buenos, pero estaban rebasados. Después vino otra persona de los particulares, que es quien nos acaba de ayudar en todo esto, ¿no? Que es el señor Margolis de la comunidad judía. Pati, ¿qué consejo les puedes dar a las personas que en tu familia, yo veo que Moni te ve como una cabeza, a las que son cabezas de familia, hombre, mujer, para que salgan adelante? Tú has tenido varias situaciones y aquí estás. Todo el mundo o gran parte de personas están agradecidas contigo. ¿Cómo te motivas? ¿Cómo te agarras? ¿Cuál es tu eje? Ahorita estoy tratando de trabajar mucho en mí porque no ha sido fácil. Estoy muy pegada de la mano de Dios. ¿Sabes que también muy agradecida? Entonces trato de regresar mucho de lo que hemos recibido porque no todo ha sido malo, ha habido muchísimas cosas buenas. Trato de pensar en lo bueno. Siempre de quedarme con lo bueno. En serio. Hay personas que... Nosotros estábamos luchando por traer a alguien con vida. Pero hay personas que tienen un hijo enfermo que no sabes qué va a pasar mañana. A lo mejor te despiertas y ya no está. No quiere decir que lo que nosotros vivamos nos hace diferentes. Estas son situaciones de dolor y de empatía que tenemos que tener todos los días. Y yo veo que cada vez hay más intolerancia y menos empatía por los demás, ¿no? No sabes qué infierno tiene cada quien atrás de esa sonrisa. Ninguna vida es perfecta. Llega el día, Pati, en el que te dicen, agarraron al de tu hermana y que te das cuenta de la cercanía y todo el contexto. Hijo desgraciado. ¿Qué? Fíjate que en ese entonces, que acababa de pasar lo de los taxistas, yo creo que por eso este taxista que le habla a Benavides,
que lo estaban siguiendo, tenía miedo que le fuera a pasar algo a él, que lo agarran, y que se escaparon muchos, ¿no? Sí me dio tranquilidad, pero luego me dio mucho coraje, porque todos documentamos lo que tuvimos que hacer para poder pagar, porque no fueron 3 pesos de tantos. ¿Dónde está todo lo que el gobierno recuperó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí recuperaron. Se hizo toda una investigación. ¿Ustedes demandaron? ¿Ustedes En un momento habíamos platicado si demandábamos o no y nos dijeron, no tiene caso, les va a costar tanto, de aquí no va a pasar. Entonces mis hermanas dijeron, ¿tenemos a Moni? Ya no. Nada se hace sin que yo consulte a las demás. A ver, nada es mío, es de todos. Entonces tiene que consultarse y dijeron, ya no queremos más problemas. No tiene caso, nos están diciendo que no va a prosperar, no hagamos nada. Porque incluso nos buscó el abogado que había llevado el caso de Mocharejas. ¿Qué pasó con esos bienes? No sé. Porque se incautaron un montón de cosas, incluyendo las casas de seguridad, lo que habían incautado ahí por donde vivía Moni, porque resulta ser que el hombre rentaba propiedades cerca donde estábamos nosotros para tenernos monitoreados, por eso sabía todo lo que hacíamos. Pero en su momento no, un vecino, no le das importancia. Híjole, difícil confiar en las autoridades, entonces, se podría decir. En lo personal, yo sí estoy agradecida. Curiosamente, fíjate, en ese entonces estaba de jefe de la Policía Federal porque íbamos a México nosotros. Mis cuñados y amigos de México nos ayudaron a conseguir con quien estaba en esos cargos. Primero estuvo Alejandro Monterrubido y luego estuvo Renato Sales. Gentes que hoy todavía juegan en la política. Pero el encargado de toda la Policía Federal, que siempre nos ayudó y nos dio carpetas para ver qué podíamos hacer, Omar García Harfuch. Y todavía algunos de ellos que desapareció la Policía Federal, pero yo te podría decir que con los elementos que ellos tenían, sí hicieron todo para ayudarnos, pero tenían límites. Yo no sé si me hubiera sentido igual de cómoda con el Estado, ¿no? Pero en ese momento, por muchas recomendaciones de los mismos que habían estado en esto, porque uno no sabe, era mejor irnos con la federal. ¿Qué recomendaciones les puedes decir a las personas que están pasando o que pudieran llegar a pasar, porque nunca sabemos cuándo pasa este tipo de situaciones? Es que lo primero es tomar decisiones. Escuchar, pero al final la decisión es tuya. Porque lo que te pasa a ti o lo que le pasa a Lupe o a Carlos o Juan puede ser similar. Pero cualquier cosa que pase, la decisión va a ser tuya. Que sea del conocimiento de los demás, tienes que tomar una decisión con todo el miedo del mundo. De todo este proceso de más de 8 meses en el que estuvo cautiverio tu hermana, ¿qué es lo que más te costó trabajo? Vivir ese proceso junto con otro que llevábamos como familia. ¿Qué fue? Era demasiado. Y al mismo tiempo nos robaron un camión y bueno, cuando al perro más flaco se le cargan las pulgas, pero hoy pasó. Aquí estamos. Aquí estamos. Híjole, es muy fuerte, pero ¿qué le quieres decir a... Pues hay varias personas, lo voy a dividir. Pues a esa persona que igual no está cerca de ustedes ahorita. Que es la... Es complicado. Yo lo que sí quisiera es siempre reconocer el trabajo de mis hermanas, que son únicas sin mejorar. Yo creo que mucha gente de San Miguel no las conoce porque poco han estado aquí. Quizás a Monín es a la que más conocen, pero mis hermanas son únicas. De verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida. No sabes cuántas risas, todo con ellas. Pero también agradecerle a mucha gente que no la puedo nombrar aquí por respeto a su trabajo y a muchas cosas de ellos que sin ellos no hubiéramos estado aquí jamás. Dile a tus hermanas, no a Moni, porque a Moni la quiero reservar. Las tienes enfrente de ti. ¿A mis hermanas?
No, hombre, son mis cómplices y mis compañeras. Erika como me hizo reír. Ay, no hicimos tantas cosas que ya yo creo que ahorita que se va a acordar de todo lo que hicimos. Angeli también. Ese es mi otro pilar fuerte. Y Ale tiene un corazón tan grande que es la que más sufría. Y con todo ese sufrimiento nunca ha dejado de estar. Quizás a Ale hay que reconocerle todavía más porque con tanto miedo que tenía, nunca dejó de estar. Corría. Luego me decía, ay, me quiero dormir, ya no quiero saber nada. No, vamos, Arita, vamos. Pero ahí estaba. Pero sí, todas no o sea, hay cosas que no esperaba esta pregunta, pero todas tienen algo especial y todas estuvieron ahí al 2000%, ¿no? Sin temblarles la mano para nada. Y no solamente a cargo de todo esto, de sus hijos, de sus esposos, de todo lo que tenían que hacer. Pidiendo misas, haciendo locuras conmigo para poder sacar esto adelante anímicamente también, ¿no? ¿Alguna de ellas se quebró? Yo pienso que todas en algún momento nos quebramos, todas vivíamos infierno, pero pienso que Ale quizás fue la que más se quebró. Pero se recuperó. Es que entre todas hacíamos la chorcha para que se recuperaran. Moni habló muy bonito de ti, que sé que ya lo viste. Que dile lo que quieras. Pues es que muchas veces me han dicho, y si es cierto, es como una hija. Cuando Moni me llega aquí, que mi papá estaba enfermo, Moni llegó con esas 3 criaturas que estaba, pues, se la cepillaron, ¿no? Mi pobre Moni. A rehacer una vida, cuando incluso mi papá le había dicho que no, que aguantara vara. Y ella dice, no, primero están mis hijas y yo. Y ella decide dejar toda esa vida que llevaba y venirse aquí. Y pues me daba mucha ternura, ¿no? Vivíamos juntas y llevamos el proceso de mi papá. Entonces, pues Moni es como una hija, pues es la que más me ha tocado tener cerca. Y con la que viviste la experiencia también. Pues, luego con Erika también hubo una situación que ella tuvo también muy fuerte, que ella platicara que se asesinó un sobrino de ella y el asesino regresó. Entonces, pues en todo hemos estado siempre juntas, ¿no? Y tratamos de acompañarle, tratamos de aplicar algunas de las cosas que nos habían servido a nosotras, pero en aquel caso no funcionó, no regresó. ¿A tus papás qué les quieres decir hasta el cielo? Porque supongo, o sea, has tomado un papel como, pues, cabeza de familia, por lo que yo he escuchado de Moni y demás. ¿Y a tus papás? ¿Qué imprudentes? ¿Por qué se fueron tan rápido? ¿No? Mi mamá tan jovencita y tan llena de vida. Y luego, pues, mi papá, pues, tampoco tuvo opción, ¿no? Todavía él me decía que quería quedarse un rato más, pero, pues, en las decisiones de Dios no está la voluntad de ninguno de nosotros. Pero creo que ellos nos formaron como mujeres de bien. Hemos tratado de hacer lo mismo con nuestros hijos. Vamos a ver los resultados en unos años. Pero la idea es que no es el secuestro que nosotros vivimos lo que te lleva a enfrentar muchas cosas cada día y que a veces no quieres salir de las sábanas. Todo el mundo tiene una situación que tiene que sacar, ¿no? Y a veces no estamos de buenas para hacerlo, pues hay que salir con tu mejor cara. Aunque a veces no funciona. Hay veces que sí estoy media grumpy, pero entonces busco replegarme porque nadie tiene la culpa de mi mal humor. Sé que este es otro tema, pero aprovechando que estás aquí, Pati, ¿por qué te gusta ayudar? ¿Por qué? Yo en lo personal hablo por Ricardo Trujillo, no conozco una persona que no diga, ay, qué linda Pati, siempre que puede ayudar. ¿Por qué? Pues yo creo que es mi naturaleza, porque hay gente que me dice, bueno, has vivido tantas ingratitudes, ¿por qué lo sigues haciendo? Híjole, es tan bonito. No sé, es una forma de regresarle a la vida lo mucho que tú recibes. O sea, yo ve las bendiciones que he tenido, no puedo, a veces no podré, pero siempre que puedo y esté en mi capacidad, pues sí. Yo no puedo estar con una canasta de tacos y ver a alguien con hambre, no puedo. ¿No? A lo mejor es parte de mi personalidad, no sé. Para ir finalizando esta plática, a todos les pregunto, algún día vamos a fallecer, vamos a morir. ¿Qué te gustaría que dijera tu tumba, tu lápida o como se diga?
No sé, pero yo lo que sí estaba haciendo, porque sí creo en eso, es que sembrar árboles para que el día de mañana mis nietos vean los árboles, ¿no? Lucy me mandó un pensamiento muy bonito de que en cierto tiempo, pues ya nadie se va a acordar de nosotros. Ojalá se me sigan poniendo en el altar de muertos para poder cruzar el puente de Cempasúchil. Pero, más que una lápida, yo quisiera dejarle algo a este mundo para bien. Pienso que los árboles, todos los animales que a veces cuido y que tengamos un mundo mejor es una manera de poder dejar un legado. Pati, algo que se me haya pasado igual durante este proceso que vivieron como familia de este cautiverio, durante estos más de 8 meses, algo que te gustaría compartir, igual que se me fue preguntarte. No, yo creo que más bien hablé mucho como loro mojado y en desorden, pero espero que esto le pueda servir a alguien de verdad. Esa es mi mayor intención. De que se puede salir adelante. Pues sí, que aquí estamos. Y que no han sido fáciles, como no serán fáciles los caminos de muchas otras personas, pero que aquí estamos y que como para mí ha habido manos amigas, pues también a veces uno busca ser mano amiga. No siempre se puede, pero trato. Y que disfruten cada día, ¿no? La vida va a ser efímera. Que no piensen en sus lápidas, que piensen en poner árboles, que hagan algún bien. Yo no quiero lápida. Que pongan a chambear. Que pongan a trabajar. Algo, sabemos que esta plática la van a ver miles de personas. ¿Algo más que te gustaría comentar? No, que no sean miles de personas con quien la vean. 2 o 3 no pasa nada, pero no, de verdad, espero que compartir esto sea para bien, para que le sirva a alguien. Eso es todo. ¿Por qué compartirlo? Fíjate que a mí también me llama mucho la atención que Moni tiene muchos claroscuros de sus temas, pero uno de ellos es, porque tampoco lo hablamos entre nosotros aprendimos mucho de lo que vivió Moni por la entrevista que tú le hiciste, nosotros no sabíamos muchas cosas, pero seguramente Moni tampoco sabe mucho de las cosas que pasó de este lado. Ella sabe el valor que tienen sus hermanas. Ella fue a refugiarse con sus hermanas porque después de eso, del secuestro vinieron una serie de procesos también muy fuertes. O sea, insisto, el secuestro se acaba cuando regresa la víctima. Sigue. O sea, todavía después de eso viene una etapa que hay que fortalecer, trabajar y demás. Y en todo este tema, desde entonces, hemos estado y hasta hoy juntas. Su equipo. El equipo. Unas cocinan, otras no. Somos muy diferentes. Pati, muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias a todos. A la vez oculto mis ojos porque lloré mucho, pero espero que lo entiendan. No, de verdad, y lo vuelvo a decir a mi nombre, Ricardo Trujillo, gracias por ser la persona que eres, gracias por esa apertura. Y yo sí me atrevo a decir que hablamos por muchas personas, que siempre en ti se encuentra, no tal cual a veces una ayuda tal cual, pero sí una palabra de aliento. Gracias.